Buenas noches. Quisiera en primer lugar agradecer la presencia y el honor que nos hacen acompañar al señor Presidente de la República, a los ministros de Estado y altas autoridades del sector público que nos acompañan, a los señores embajadores, a los señores presidentes de las ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio, a los presidentes de los gremios afiliados a la Sociedad de Fomento Fabril y a todos los empresarios y empresarias que nos acompañan esta noche. Al iniciar estas palabras queremos agradecer un sentido recuerdo de las víctimas del accidente aéreo de Juan Fernández, expresar nuestro sentimiento de solidaridad con los deudos y manifestar un especial reconocimiento al presidente Piñera y a todos quienes colaboraron en las difíciles labores que sucedieron después del accidente, por el noble, eficaz y solidario esfuerzo realizado en medio del profundo duelo que embargó el alma de los chilenos. Hoy, alejado ya de ese triste episodio, y sin olvidar las enseñanzas que nos dejaron quienes partieron tempranamente, nos reunimos en este gran escenario para celebrar un aniversario más de Sofofa. Tenemos 128 años de historias y ahí está el fruto. Están con nosotros representantes de los múltiples sectores de la industria chilena y nos llena de orgullo nuestra presencia a lo largo de todo el país, de generar trabajos calificados a más de 1 millón de trabajadores y de contribuir de manera importante a la generación del PIB y sobre todo ser parte activa de la historia chilena. Durante el año 2011, las cifras de producción y ventas dan cuenta de la recuperación experimentada luego del severo impacto ocurrido con motivo del terremoto. El crecimiento esperado para el año estará en torno al 6%, muy superior al 1,5% alcanzado el año anterior. Nuestro interés es poder seguir aportando al crecimiento del país. Para ello, nada mejor que un marco global que lo estimule. Las buenas políticas públicas tienen esa capacidad de permitir crecer a los países. El foco de nuestra preocupación en el día de hoy es el crecimiento y sobre eso queremos empezar algunas reflexiones. La economía está sana, recuperada de las heridas de la crisis del 2009 y el terremoto del año 2010. La inflación está controlada, el empleo como nunca antes avanza con fuerza. Las exportaciones alcanzan niveles récord, al igual que las cifras de inversión extranjera. Las cuentas fiscales están equilibradas y sólidas, el mercado financiero es profundo y existe financiamiento local a largo plazo a bajas tasas de interés. Y lo que es más importante, tenemos un estimulante listado de proyectos de inversión en curso. El manejo macroeconómico se mantiene en niveles de excelencia y existen avances positivos en diversos frentes de la microeconomía. La política económica en que hemos concordado todos los chilenos a lo largo de las últimas 3 décadas nos ha permitido avanzar como nunca antes en la historia, tanto en crecimiento económico como en indicadores sociales. Nos ha permitido enfrentar con menos sobresalto los impactos de las crisis internacionales que en el pasado aplastaban periódicamente nuestras expectativas de desarrollo. Nos ofrece la posibilidad de construir una sociedad más equitativa y reducir las brechas que nos separan de los países desarrollados. Aunque estamos mejor preparados que en el pasado, un país pequeño e integrado al mundo como el nuestro puede verse afectado por una crisis severa de la economía mundial. Es evidente lo significativo que son los riesgos que se corren a partir del referéndum convocado por el gobierno de Grecia respecto del acuerdo de rescate propuesto por los países de la zona euro. Muchos países se preparan para lo que viene. Sorprende, por ejemplo, ver a un país como Brasil que ya ha anunciado un plan de incentivos tributarios, así como también a favor de la inversión. Chile está en muy buen pie, pero sin duda el peligro acecha.
Tenemos reservas fiscales, monetarias, financieras y corporativas, que debieran mantener la actividad marchando a un ritmo moderado. Pero no podemos bajar la guardia. Es el momento de preservar el buen diseño macroeconómico y la excelencia empresarial. Los programas de actividad que están impulsando los ministerios de Vivienda y Obras Públicas adquieren en este periodo una importancia crucial. También es muy importante redoblar los esfuerzos para seguir adelante con la agenda de impulso competitivo, lanzada por el presidente en la Cena de la Industria del año pasado. Chile tiene un fuerte déficit de productividad y la agenda apunta a enfrentar esa carencia. Hemos visto cómo intereses corporativos lograron detener algunas de las iniciativas consideradas en el proyecto. Sin embargo, se trata de un proyecto que el país necesita realizar, ya que no solamente estamos rezagados en materia de productividad, sino que también enfrentamos una suerte de enfermedad holandesa, consecuencia del boom de precios en el sector minero, que resta competitividad a sectores importantes como el agro y la industria. Por tanto, el Gobierno no debiera restar prioridad a la materialización de esta agenda que permite, en parte, mitigar estos impactos. Recientemente se ha vuelto a poner en la agenda pública el tema de la política tributaria. En muchos momentos de nuestra historia, el país se ha visto sacudido por presiones para aumentar el tamaño del Estado por la vía de un incremento tributario. Hoy pareciera que estamos ante uno de esos momentos. No faltan quienes, con una mirada muy simplista, señalan que una reforma tributaria es el precio a pagar para comprar paz social, dando por hecho que ello no afectará al crecimiento. Discrepamos profundamente de esta visión. La paz social no está en el mercado, no es algo que alguien pueda comprar. Ella es un bien que construimos entre todos, buscando acuerdo en torno a las mejores políticas públicas. El tema de los impuestos no está disociado de la inversión, de la inflación y de la competitividad. Además, la variable tributaria es considerada uno de los elementos principales que definen la estrategia de crecimiento del país. Si esto no fuese así, todo sería muy sencillo. Se podrían subir los impuestos, satisfacer con ello las demandas sociales, sostener la inversión y aumentar el crecimiento. Lamentablemente, el mundo de Bills y Pap solo existe en la fantasía de los niños. Para ello, basta observar hoy día lo que ocurre en Europa. Al subir los impuestos, se corre el riesgo de sacrificar otros objetivos. La inversión es uno de ellos. Miremos qué ha ocurrido con esta variable. En las últimas 2 décadas, en Chile, las inversiones en proyectos productivos superaron los 250.000 millones de dólares, lo que permitió expandir la actividad y dar un salto significativo en materia de empleo. Gran parte de este esfuerzo de inversión se financió con cargo a las utilidades retenidas por las empresas. La estructura tributaria vigente representó un gran estímulo para que esto ocurriera. ¿Queremos retirar estímulos a la inversión? Si eso es así, discutámoslo. Nuestro punto de vista al respecto es claro. Chile necesita más inversiones. Ella hoy representa el 22% del PIB, pero según lo establece la propia propuesta del Gobierno, requerimos subir ese nivel al 28% del PIB. Se dice con frecuencia que en Chile la tasa que tributan las empresas es menor que la de los países de la OECD. Es cierto, pero curiosamente Chile recauda más impuestos por este concepto que el promedio de la OECD, 5,6% del PIB contra 3,9% del promedio OECD. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchos países tienen tasas corporativas más altas que las chilenas, permiten múltiples excepciones y deducciones a la base que explican lo anterior.
Hay que tener cuidado por lo mismo cuando se hacen estas comparaciones. La inversión es la principal variable que impulsa el crecimiento y con ello la capacidad de la economía de generar empleos. La evidencia en esta materia es contundente. En los últimos 2 años ha habido una fuerte expansión de la inversión y cerca de 1 millón de compatriotas han encontrado empleos. Esto seguramente permitirá constatar en la próxima encuesta de la CACEN una mejor distribución del ingreso, ya que los principales beneficiarios de los nuevos empleos son personas pertenecientes a niveles socioeconómicos bajos. Ahora, si observamos lo ocurrido en las últimas 3 décadas, vemos cómo el salto que se produjo en la inversión impulsó el crecimiento de la economía, permitiendo superar una de las debilidades más arraigadas en la sociedad chilena, la baja tasa de participación laboral. En los años 75-76 esta era del orden del 42%. Hoy en Chile la participación laboral está en torno del 60%, un avance significativo. ¿Hemos alcanzado la meta? Por supuesto que no. Para alcanzar el promedio de la OECD nos quedan por incorporar cerca de 1 millón de personas inactivas, pertenecientes mayoritariamente a los estratos de menores ingresos. Eso requiere mantener el dinamismo de la inversión en consonancia con un mayor crecimiento potencial de la economía. El estímulo a la inversión se asocia al emprendimiento. Nosotros aquí no nos perdemos. El impulso al emprendimiento es algo que debemos proteger y robustecer, en ningún caso inhibir o castigar. Días atrás venía en la prensa la información de que estamos en presencia de un refrescante proceso de incremento de nuevos emprendimientos. Los trabajos del Ministerio de Economía y de Corfo no han sido estériles, son dignos de todo elogio. El último informe del Doing Business reconoce por vez primera los avances. Lo único que deseamos es que no se baje la guardia en este trabajo, pues tenemos numerosos rezagos respecto del promedio de los países de la OECD. El perfeccionamiento de la ley de quiebras y un capítulo específico para pequeños empresarios es esencial para favorecer el reemprendimiento y la pronta reasignación de los recursos hacia otras actividades. Lamentablemente, en medio de este virtuoso proceso, surgen casos condenables. Nos referimos a las conductas inescrupulosas de algunos empresarios y ejecutivos que han abusado de los consumidores, de las instituciones y de la fe pública en un afán de alcanzar rentabilidades fuera de todo margen. En esto somos claros. Nosotros no estamos para avalar ese tipo de prácticas y esperamos que la justicia se haga cargo de sancionar a los infractores con todo el rigor de la ley. La autoridad ha enfrentado con responsabilidad cada uno de estos casos y hay una serie de medidas tendientes a estructurar un mercado menos vulnerable a la presencia de estos excesos. Cuentan en esto con todo nuestro respaldo. Sin embargo, el riesgo cero no existe. Un empresario puede fallar porque su negocio no resultó o porque un competidor lo hizo mejor que él. Eso es triste por las pérdidas que se generan, pero es parte también del aprendizaje que se requiere en este oficio. Lo que no es tolerable es el fraude, el engaño, la colusión, el abuso de posición dominante, la prepotencia, la mala fe. No podemos hacer vista gorda hacia quienes con visión de corto plazo y carentes de toda ética construyen modelos de negocios basados en el abuso o en una relación asimétrica con los consumidores o proveedores. Las externalidades negativas de estas malas prácticas representan para el resto del empresariado una injustificada carga difícil de sobrellevar, ya que ataca directamente las confianzas sociales que representa el elemento más crítico en materia de conformación de expectativas al interior de toda sociedad. Sin embargo,
los árboles no debieran impedirnos ver el bosque. Muchísimas empresas han enfrentado desafíos enormes en las últimas décadas y han salido adelante compitiendo en los mercados más difíciles, sin caer en este tipo de prácticas. Lo han hecho sin recibir subsidios ni protecciones especiales y en un terreno abierto al desafío de nuevos competidores. El activo más preciado para las empresas es tener un modelo de negocio exitoso que sea sustentable y goce de buena reputación. Por esa razón, vemos como todos los días se hacen más esfuerzos para difundir la autorregulación y por construir mejores relaciones con el entorno. Se abren más canales de diálogo con las comunidades. Se adoptan certificaciones que implican altos niveles de autoexigencia. Se ponen en marcha sistemas de ética corporativa. Se da transparencia a los gobiernos corporativos. Se introduce una gestión basada en control de riesgos. Se fomenta el buen clima laboral y se busca consolidar mejores negociaciones colectivas. Por lo mismo, la acusación genérica al empresario o al capitalismo o al lucro resultan a todas luces injustas y un despropósito. Particularmente en Chile, en donde en 3 décadas de esfuerzos empresariales, laborales y de buenas políticas públicas se ha masificado el empleo, el consumo, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación media y a la educación superior, entre muchos otros logros que en 200 años de vida independiente estuvimos muy lejos de poder alcanzar. Para crecer necesitamos impuestos bajos y buenos emprendimientos. Pero además necesitamos más energía. Y en este tema el presidente y el ministro conocen muy bien esta materia. Ciertamente en energía, más que nunca necesitamos aumentar la inversión. Estamos con niveles de precios altos, no competitivos. Pero afortunadamente el catastro de proyectos de inversión es cuantioso. Sin embargo, los trámites y las contiendas judiciales derivadas de la aplicación de la ley también lo son. Eso retrasa los proyectos y dificulta el ingreso de nuevos competidores al mercado. Un caso ilustrativo es el desarrollo energético de la 11ª región, que cuenta con enormes reservas de la única energía limpia, segura y de bajo costo que tenemos en Chile. ¿Que esto despierta oposición? Sí, por supuesto que sí. Frente a esto debemos atenderla, dialogar, pero la autoridad debe hacer finalmente lo que es mejor para el país. Por esto valoramos lo que señaló el presidente de la República en la cuenta del pasado 21 de mayo en el Congreso Nacional. Sin energía, el desarrollo de Chile y con ello la protección de la naturaleza que Dios nos dio para preservarla para las generaciones venideras se verán amenazadas. Requerimos fortalecer los sistemas de transmisión eléctrica necesarios para dar mayor seguridad al abastecimiento y dejar atrás el peligro de nuevos apagones y también para poder nivelar las condiciones de acceso a proveedores chicos y grandes. Esperamos que el Comité Presidencial para el Desarrollo de la Energía que convocó el Presidente de la República incorpore estas inquietudes y proponga las mejores soluciones que permitan resolverlas. Necesitamos más energía, pero también más técnicos. Por muchos años, la educación técnica y profesional de nivel superior fue discriminada por beneficios que solo favorecieron a las universidades tradicionales. Eso ha distorsionado la estructura de muchas carreras que, siendo técnicas, se extienden 1, 2 o 3 años adicionales para poder entregar un título universitario. Esta discriminación está llegando a su fin. Este año, por primera vez, la matrícula en carreras técnicas y profesionales superó a la universitaria. Esta es una gran noticia, pero aún la relación de estudiantes de carreras técnicas respecto de las universitarias es de 1 a 2. Ello debiera evolucionar en el transcurso de los años en una relación inversa, de 2 a 1, para poder responder de mejor manera a las demandas del mercado del trabajo. Respaldamos plenamente
las iniciativas del Gobierno que buscan nivelar la cancha en materia de créditos y becas entre carreras técnicas y universitarias. Esto le hace bien a Chile y a los estudiantes de familias de menores ingresos que se inscriben en mayor número en estas carreras. Aún falta abordar otras medidas a favor de las carreras técnicas, como por ejemplo el hacer extensiva la ley de donaciones a los aportes privados que se realizan a los CFT. Complementariamente, Chile requiere fortalecer la formación en oficios. Una reforma al CENSE, en la línea de lo anunciado por la ministra del Trabajo y en el marco de un buen acuerdo público-privado, nos permitiría dar un salto importante en esta materia, tanto para poder incrementar la productividad laboral como para generar progresos en la distribución del ingreso. Para sostener nuestro crecimiento futuro, debemos también fortalecer los vínculos de los científicos con las empresas. Está emergiendo en Chile un estrato de científicos de primer nivel, ya que ya comienzan a vincularse con las empresas. En esto son importantes los financiamientos basales que entrega el Estado a las universidades y centros de investigación. Es recomendable seguir avanzando en mecanismos de asignación por concurso, con transparencia, respetando la excelencia de los postulantes y sometiendo a los elegidos a la obligación de celebrar convenios de desempeño. Esta modalidad impulsa la calidad de las investigaciones y el prestigio de la comunidad científica. La ley en trámite en el Parlamento sobre beneficio tributario para las inversiones de las empresas en investigación, desarrollo e innovación será sin duda un valioso instrumento para promover esta virtuosa relación, al igual como lo será la futura instalación en Chile de nuevos centros de excelencia tecnológica de reconocido prestigio internacional que está impulsando la Corfo. Y, en pocas palabras, queremos decir algo sobre el tema crucial vinculado al crecimiento potencial de la economía, que hoy captura, y nos alegramos mucho de ello, la atención del país, la educación. En la controversia que se ha vivido en los últimos meses, valoramos la defensa que el Gobierno ha hecho de principios profundamente arraigados en la sociedad chilena, tales como la libertad de elegir y de emprender. También apreciamos las propuestas que se han presentado al Parlamento, que incluyen soluciones a las urgencias económicas que viven muchas familias con hijos en la universidad, para lo cual existe financiamiento. En educación no todo es plata. Mi amigo Bruno Filippi, que mucho sabe de educación, en sus charlas sobre el tema, siempre cita la más famosa investigación realizada por un grupo de especialistas que convocó el expresidente Johnson de los Estados Unidos, apremiado por los problemas de la calidad de la educación norteamericana. Se trata del Coleman Report. Su conclusión fue categórica. El problema más relevante no era la calidad física de las escuelas, ni los espacios deportivos, ni el tamaño y calidad de los laboratorios o de las bibliotecas. Primero, todo dependía de la actitud de los padres y de los apoderados hacia la educación. Y segundo, del conocimiento, entusiasmo y motivación que tienen y transmiten los profesores a sus alumnos. En un reciente seminario que sobre educación hicimos en Sofofa, el director del Movimiento de Educación 2020 contó que observaron grandes diferencias en el rendimiento CIMSE en escuelas de alumnos vulnerables, escuelas similares, todas con escasez de recursos. Revisaron para ver qué podría explicar las diferencias de resultados. Respuesta: la calidad de los directores de las escuelas. Es bueno recordar todo esto cuando el debate sobre educación se vuelca preferentemente sobre los recursos económicos, en particular los que benefician a la educación superior, dejando de lado otros aspectos mucho más esenciales que el tema económico. Vivimos tiempos nuevos que no siempre se comprenden con los enfoques del pasado. De pronto, los tiempos presentes son una mezcla de complacencia por lo realizado, con la desilusión por la falta de reconocimiento ciudadano, de optimismo por el futuro que está a la mano, con la desazón de tanta opinión obsecuente
que renuncia fácilmente a sus convicciones más básicas, de la racionalidad y estabilidad que surgen de los acuerdos políticos con visión estratégica, con la incertidumbre que provocan las movilizaciones sociales y los desbordes del orden público. Estos nuevos tiempos son desafiantes para el gobernante. Hemos llegado al umbral del desarrollo. Los jóvenes ya están aquí, exigiendo mayores responsabilidades en la conducción del país en todos los planos. Las empresas les han abierto las puertas, como lo revela el profundo cambio generacional que se ha producido en la dirección de las mismas. Estamos inmersos en un proceso de cambios que nos lleva a un mundo más inclusivo, de menor desigualdad, de más equidad y de reconocimiento a la meritocracia. Pero al igual que ayer, para seguir avanzando, necesitamos de amplios consensos en torno a un futuro capaz de dar mayor impulso a la creatividad, al esfuerzo, al emprendimiento, a la innovación, al desarrollo científico, a las buenas prácticas, a la generación de buenos empleos. Ese es el mundo que desde hace años luchamos por construir, potenciando sus virtudes y corrigiendo sus errores. Necesitamos respetar nuestras instituciones republicanas, las que deben adaptarse a la nueva sociedad que hemos construido entre todos. Necesitamos reconocer los méritos de nuestro pasado, evitar volver a tropezar en las mismas piedras, pero sobre todo confiar en el diálogo respetuoso y condenar la violencia, que es el peor de los abusos, pues los que en definitiva pierden son los más débiles. Tenemos un pasado rico en enseñanzas, un presente lleno de proyectos en realización y sobre todo tenemos un gran potencial de futuro. Sin duda el camino al desarrollo es el gran desafío que nos convoca. Muchas gracias.